Gracias, Vicente. Sería un gran problema predicar sin ese nombre. Que comenzamos hace varios domingos acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y el mensaje de esta mañana lo queremos dedicar a un personaje que aparece en los evangelios desarrollando una labor muy importante como el precursor del Mesías. Les hablo de Juan el Bautista, este hombre escogido por Dios para una tarea especial: ir delante del Mesías, anunciando su llegada, proclamando al mundo que Jesucristo había venido. Un hombre llamado por Dios, un hombre comprometido, un hombre con un concepto bien claro de quién realmente era y cuál era su misión. En él vamos a reflexionar en esta hora, y parte de la historia, o la historia que vamos a ver, está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, los versos que tuvimos como lectura devocional del 19 al 34. Oremos. Padre, gracias nuevamente por esta oportunidad que nos concedes de ocupar este lugar para exponer tu palabra. En tus manos nos ponemos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, Jesús, hablando acerca de Juan el Bautista, dijo las siguientes palabras que aparecen en Mateo, capítulo 11, verso 11, donde vamos a leer lo que dice la Biblia. Dijo el Señor: de cierto os digo, que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Bueno, es maravilloso leer estas palabras en la Biblia y sabiendo que quien dijo esto fue el propio Señor Jesucristo, refiriéndose a Juan como un hombre grande. Este era el concepto que tenía el Señor acerca de Juan. Dios le había escogido. Incluso por la palabra sabemos que fue escogido por Dios antes de su concepción, con la especial tarea de ser el precursor del Mesías, el precursor que había sido profetizado. En el libro de Isaías, en el capítulo 40, los versos del 3 al 5, la palabra de Dios nos dice, Isaías 40 del 3 al 5, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Este es un versículo maravilloso, porque aquí el profeta Isaías identifica al Señor Jesucristo con Jehová, cuando dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová. Y esa voz que clamaba en el desierto sería Juan el Bautista. En Lucas, también en el capítulo 1, verso del 14 al 17, la palabra del Señor dice: y tendrán gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Nuevamente, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ahí está la palabra, anunciando su misión, su preciosa tarea. Este hombre fue sin lugar a dudas un hombre extraordinario. Juan el Bautista no se crió en un palacio. La Biblia dice en Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 80, donde leemos lo siguiente: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, hablando de Juan el Bautista, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Estuvo en lugares desiertos. Juan se crió
entre el polvo. Juan se crió entre piedras, arbusto, calor, incomodidades de todo tipo, escasez de toda clase, incluyendo comida y agua. Ciertamente este es un hombre que no tuvo una vida para nada fácil. En silencio y en soledad mantenía su comunión con el autor de la vida. Y como dice la palabra, estuvo lleno del Espíritu Santo desde sus primeros años. En Lucas 1, verso 15 dice: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Aquí se nos habla de la soberanía de Dios, el Dios que elige, el Dios que tiene un propósito, el Dios que tiene una misión, en este caso para con Juan el Bautista. También leemos en Marcos capítulo 1, verso 6, Marcos capítulo 1, versículo 6, las siguientes palabras: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. En tanto que los saduceos, los fariseos, los principales sacerdotes, los escribas, los herodianos, se vestían de lujo y se daban gusto de comer carne y de tomar vino, la Biblia nos dice acerca de Juan el Bautista que tenía una vida ascética. O sea, su vida llevaba las huellas de una vida ascética. Era un hombre curtido por el sol. Ahora, de igual manera que su vida era especial, también su mensaje era un mensaje directo, desprovisto de todo adorno. Era un mensaje al corazón, un mensaje sin apariencia y sin adorno. La palabra de Dios dice al respecto en Mateo, en el capítulo 3, los versos del 7 hasta el 9, donde podemos leer lo siguiente: y al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis dentro de vosotros mismos, no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Todos conocen la historia de cuando Juan el Bautista confrontó a Herodes por haber tomado a Herodías, la mujer de su hermano, y le dijo claramente: no te es lícito tenerla. Es realmente increíble ver la fidelidad de un hombre cuando tiene puesto precio a su cabeza. Y él proclamó este mensaje sin importarle las consecuencias. Tuvo que enfrentar consecuencias, ciertamente. Le costó la vida. Tuvo que pagar por ser fiel al mensaje, pero no cambió el mensaje. Un tremendo desafío para nosotros, aquellos que tenemos la responsabilidad de poner la palabra, y un gran ejemplo para todos los que estamos acá de lo que significa un hombre comprometido realmente con Dios y con la misión que Dios le había dado. Hoy en día nos duele profundamente la apatía y el desinterés de muchos cristianos a la hora de servir a Dios. Con sus labios proclaman que aman profundamente a Dios, pero con sus obras, con sus acciones, demuestran que no hay ciertamente un compromiso serio con el Señor. Porque cuando se trata de establecer las prioridades, cuando se trata de darle al Señor lo que corresponde, muchas veces el Señor queda en un segundo lugar. Y está aquello de: Señor, te doy esto si me sobra tiempo. Y llenamos nuestra vida y nuestros labios con constantes excusas que delante de Dios no tienen valor. Todo esto se debe a un gran problema. ¿Saben cuál es? La falta de compromiso. Juan era un hombre comprometido con Dios, un hombre que no estaba jugando a su fe o en su fe. Era un hombre que realmente estaba dispuesto a pagar el precio por seguir
en obediencia al llamado de Dios. Ahora, aunque Juan fue un hombre extraordinario, fue solo eso, un hombre. Por consiguiente, el autor de este evangelio, el evangelio de Juan, lo introduce así, sencillamente. En el capítulo 1, verso 6, dice la palabra: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y en el mismo capítulo 1, ahora en los versos del 19 al 34, que ya leímos como lectura devocional, nos va a mostrar este pasaje, qué era lo que realmente hacía tan especial a Juan. Y en la medida en que reflexionemos en este pasaje, el Señor nos va a ir dando a cada uno de nosotros algunos ejemplos de lo que significa ser un hombre o una mujer con compromiso, de lo que significa tomar en serio a Dios, de lo que significa obediencia sin importar las consecuencias. Este pasaje nos mostrará qué hacía tan especial a este mero hombre. Y hay tres ideas en las cuales quiero que meditemos. La primera es el testimonio que Juan presentó acerca de su propia vida, que nos demostró que era un hombre humilde. En segundo lugar, me gustaría que reflexionáramos en la razón por la cual bautizaba, a través de la cual mostraba su obediencia. Y en tercer lugar, el testimonio de Juan acerca de Jesús, que lo presenta como un hombre que testificaba fielmente. En primer lugar, vamos a ver el testimonio de Juan el Bautista acerca de sí mismo. Leemos allí la palabra en los versículos del 19 hasta el 23. Dice: este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran: ¿tú quién eres?, confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Bueno, quería leer solamente hasta el verso 23 que ya leímos. Este es el testimonio de Juan acerca de su propia persona. Aquí encuentro un hombre que sabía realmente quién era, cuál era su lugar en este mundo y cuál era la misión que Dios le había encargado. Qué tremendo ejemplo para nosotros, cuando hoy en día hay tantos que no saben quiénes son realmente. Podríamos llamar a esto una crisis de identidad generalizada, donde dolorosamente muchas personas, en especial jóvenes, establecen su identidad en base al concepto que otras personas puedan tener acerca de su propia vida. Y dolorosamente, cuando caen en esta trampa, en este juego engañoso, pagan un alto precio, porque entonces se encuentran tratando de agradar al hombre y no a Dios. ¿Sabes tú realmente quién eres? ¿Conoces cuál es el propósito de Dios para tu vida? Se necesita, como lo tenía Juan, humildad. Los judíos que se mencionan acá, y es un término que emplea muy a menudo Juan, él lo emplea para referirse a los dirigentes religiosos que gobernaban a Israel. Por eso dice el verso 19, cuando los judíos, estos eran los judíos, dirigentes religiosos que gobernaban a Israel, cuando ellos cuestionaron a Juan el Bautista, la principal preocupación que ellos tenían era: ¿con qué autoridad haces esto? O sea, para ellos la cuestión de la autoridad, o sea, quién tenía realmente el derecho de proclamar la verdad, era lo que importaba. Observemos las preguntas. En el verso 19, ¿tú quién eres? En el verso 21, ¿quién pues? Después la otra frase, la otra pregunta, ¿eres tú Elías? También en el verso
21 hallamos esta pregunta: ¿eres tú el profeta? Verso 22: pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Verso 25: ¿por qué pues bautiza si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? O sea que de pronto sometieron a Juan el Bautista a un tremendo interrogatorio, ¿verdad? Y este predicador de apariencia extraña, este predicador del desierto, era realmente un enigma para la élite religiosa de aquellos días. Quiero que volvamos nuevamente a algunas preguntas y a las respuestas que dio Juan. En el verso 20, ellos le preguntaron: ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Está en el verso 19: ¿tú pues quién eres? Y él respondió en el 20: yo no soy el Cristo. Luego le preguntaron: ¿eres tú Elías? Y en el verso 21 respondió que no. ¿Eres tú el profeta? No. ¿Qué dices de ti mismo? Y él dice en el verso 22 y 23: yo soy la voz. Quiero que usted analice lo que acabamos de leer y me diga si realmente encuentra algún tipo de incertidumbre o de inseguridad en quién realmente era él. Sabía quién era, cuál era su lugar y cuál era su responsabilidad. Hermanos, el saber quiénes somos y para qué estamos en este mundo le da a nuestra vida un sentido de propósito especial. La gran diferencia entre la vida de un cristiano y la vida de aquel que no conoce a Jesucristo es que vive sin saber por qué vive. No tienen verdadero sentido y propósito en sus vidas. Por eso están realmente vacíos. El ser humano fue creado en este mundo para tener comunión con Dios. Y cuando no tiene esa relación con Dios, ese vacío espiritual que tiene, intentará llenarlo de maneras equivocadas. Solo Jesucristo viene a dar sentido y propósito a la vida. Si usted no conoce a Cristo, lo mejor que puede hacer es entregarle su vida a Él. Y en estos días he hablado, el lunes, creo que fue, todos fuimos testigos de la noticia de que el actor Robin Williams se quitó la vida. Un hombre con una carrera extraordinaria, un gran actor, a quien por sus capacidades actorales admiramos. Desde niño veía sus películas y era un hombre extraordinario en su trabajo. Sin embargo, nos quedamos todos impactados al saber cómo terminó su vida. Se suicidó porque padecía de profundos ataques de depresión. ¿Y cómo era posible que un hombre que hacía reír a otros tuviera una vida tan infeliz? ¿Saben por qué? La Biblia dice en Proverbios que somos sabios cuando escuchamos las amonestaciones de la vida. Y estoy seguro que Dios muchas veces usa las experiencias que vivimos como seres humanos para enseñarnos grandes cosas. Cada vez que ocurre una cosa como esta, yo siempre trato de preguntar: Señor, ¿qué estás enseñando a mi vida? Y creo que una de las cosas que Dios quiere enseñarnos es el gran mensaje que sabemos por la palabra y que proclamamos, pero muchas veces no actuamos como si lo creyéramos. Y es que realmente la verdadera felicidad no está en nada material. No importa cuánto dinero tengas. Muchas veces caemos en la tontería de decir: si yo tuviera millones, sería una persona con menos problemas. Y las personas que tienen millones muchas veces son las que más problemas tienen. ¿Saben por qué? Porque nosotros estamos en este mundo para relacionarnos con Dios. Él nos creó. Necesitamos tener una relación con Él a través de Cristo. Y cuando conocemos a Cristo, entonces nuestra vida tiene un propósito. ¿Conoces tú al Señor? ¿Sabes por qué razón estás aquí y qué Dios espera de ti? Juan el Bautista rehusó darse ningún prestigio. Escogió más bien aclarar su papel. Y cuando le presionaron pidiéndole sus credenciales a los emisarios del templo, se le acabó su lista. Cristo, Elías, el profeta o alguna otra autoridad. Ya no sabían qué preguntar. Quiero que vayamos sobre cada una de estas frases que ellos emplearon, estos títulos. Cristo,
Es la traducción griega del término hebreo Mesías, que significa ungido. Por los siglos, los profetas habían estado proclamando el surgimiento del ungido, un rey que agradaría a Dios de manera perfecta e incluso llegaría a gobernar todo el mundo. Para el primer siglo, los judíos esperaban que este hombre fuera realmente un acopio de poder político y un genio militar que liberaría a los judíos de las condiciones que estaban viviendo bajo el gobierno de Roma y que les llevaría a tiempos de prosperidad sin precedentes. Alguien que los sacaría de cualquier crisis económica que tuvieran y les daría prosperidad. O sea, en aquellos tiempos, al igual que ahora, todo era cuestión de la economía también. Sin embargo, Juan se negó y dijo: yo no soy el Mesías. Bueno, si no eres el Mesías, eres Elías. O sea, ellos querían saber si él era el profeta del Antiguo Testamento. Ustedes conocen su historia. Fue llevado al cielo sin ver muerte en un carro de fuego. Malaquías profetizó de que vendría Elías anunciando la llegada de Mesías. Muchos tomaron literalmente esta profecía y ciertamente Juan cumplió esta profecía, pero no es que él realmente fuera Elías. Mucho menos como algunos han enseñado de que era la reencarnación de Elías. No, por eso él dijo: yo no soy Elías. Bueno, el profeta. Esta idea del profeta la sacan de Deuteronomio 18, donde Moisés se refirió al mismo Mesías. Sin embargo, los judíos del primer siglo pensaban que el Mesías y el profeta que habló Moisés en Deuteronomio 18 eran hombres diferentes. Y Juan era un profeta genuino. Sin embargo, él dice: yo no soy el profeta. Reafirmando: yo no soy el Mesías. Se les acabó las posibilidades, la lista, y continuaron interrogando a Juan si era algún otro tipo de autoridad. Él negó todas las credenciales personales. Desde el principio sabía cuál era su misión y se refleja en su mensaje. Allí dice la palabra en Juan capítulo 1, versos 7 y 8. El Evangelio nos dice: este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿Quién era la luz? Jesucristo. Juan solo vino ¿a qué? A proclamar que la luz, la verdadera y auténtica luz, había llegado. En Juan capítulo 1, verso 15, Juan dio testimonio